Hola a todos, mi nombre es Leonardo Basauri Mondragón, soy alumno de quinto año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el día de hoy hablaré sobre síndrome prostático e hiperplasia benigna de próstata. En la parte inferior está mi correo si surge alguna duda. Bueno, los objetivos van a ser conocer la fisiopatología y el cuadro clínico de la hiperplasia benigna de próstata. Vamos a diferenciar también esta de un cáncer de próstata, manejar los exámenes necesarios a pedir ante un caso de hiperplasia benigna de próstata y por último también diferenciar el grado de severidad junto al manejo de la hiperplasia, ¿no? Empecemos con las definiciones. Es importante tener ciertos conceptos claros. Cuando tenemos un paciente con síntomas del tracto urinario inferior causados probablemente por una hiperplasia benigna de próstata, podemos mencionar que es un síndrome prostático benigno. Más adelante vamos a hablar de estos síntomas del tracto urinario inferior o bajo. Cuando ya tenemos un diagnóstico histopatológico, entonces ya no sería un síndrome, sino estaríamos hablando de la hiperplasia benigna de próstata como tal. Entonces, en este diagnóstico histológico lo que se va a ver es una hiperplasia como tal, pero glandular, estromal y de músculo liso, benigno, porque esto no está asociado o no es cáncer. Y lo más común de esta hiperplasia benigna es que se dé en la zona de transición de la próstata. Como podemos ver en la imagen de la derecha, es de esa zona de color verde, que justo está cerca o está en la zona central por donde está pasando la uretra. Entonces, justamente por esta hiperplasia es que puede ocasionar síntomas de obstrucción de la salida de la vejiga, que sería el tercer concepto. Entonces, en sí, cualquier obstrucción en el flujo de salida urinario de la vejiga que se presente con síntomas del tracto urinario inferior y además se confirme mediante pruebas urodinámicas sería la obstrucción de la salida de la vejiga. Ahora, si esta obstrucción es justamente se da por la hiperplasia benigna de próstata, entonces sería una obstrucción prostática benigna, ¿no? Conocer de epidemiología en este caso es muy importante, sobre todo porque nos va a orientar al diagnóstico y además también para hacer tamizajes. ¿Y esto por qué? Porque la hiperplasia benigna de próstata usualmente afecta a personas adultas mayores, a los varones, sobre todo a los que ya tienen de 45 años, ¿no? Ahora, la prevalencia obviamente va a aumentar con la edad. Esto también lo vamos a ver en la fisiopatología. Y, por ejemplo, a los 60 años también la prevalencia es ya de mayor del 50%. Entonces, la mitad de la población a los 60 años ya podría tener hiperplasia benigna de próstata. Ahora también afecta principalmente, como ya mencioné, a los hombres mayores de 45 años, pero los síntomas podrían aparecer recién a los 65 años. Esto es porque en un inicio, de cierta manera, está compensada, esta hiperplasia no va a generar algunos los síntomas de obstrucción, pero esto ya va a cambiar con los años, ¿no? Hablaremos un poco de la anatomía de la próstata para que en la parte de la fisiopatología se entienda mejor de qué lóbulos están siendo afectados por la hiperplasia benigna. Los lóbulos anatómicos son cinco. Tenemos el anterior, que es relativamente pequeño, que se encuentra en la parte, bueno, frontal, y la posterior, su importancia es que está relacionada anatómicamente con el recto. Luego tenemos el medio y el lateral derecho e izquierdo. En la parte de los lóbulos glandulares tenemos el fibro muscular, luego la zona de transición, que como pueden ver también está relativamente cerca al paso de la uretra y es la que está siendo afectada en la hiperplasia benigna de próstata. Por eso, al estar cerca de la uretra es lo que podría causar estos síntomas de obstrucción. Luego está también la zona central y tenemos lo que viene a ser la periuretral y la periférica. Una vez que hemos hablado de las definiciones y tener más claro estos conceptos, podemos hablar de la fisiopatología. De nuevo, para recalcarles qué zona está siendo afectada en la próstata, en la hiperplasia benigna, es la zona de transición. Y en la parte anatómica está viendo involucrados los lóbulos medios y los laterales, sobre todo los lóbulos medios.
Ahora, en la zona periférica, que es el número 6 y en este caso de color celeste, esta zona está siendo afectada más que todo en el cáncer de próstata, ¿ok? Entonces, como podemos ver, son zonas diferentes que están siendo afectadas, uno por la hiperplasia y otro por el cáncer. Bueno, para hablar de la fisiopatología, también es importante mencionarles que no se sabe a ciencia exacta cómo es que se da esta hiperplasia benigna de próstata. Sin embargo, lo más aceptado es la teoría hormonal. Esta menciona que conforme pasa la edad, va a ir disminuyendo los niveles hormonales, sobre todo de testosterona. Eso es algo similar con lo que pasa en las mujeres con la menopausia. Sin embargo, la menopausia es un cambio, una disminución mucho más brusca. Entonces empezamos hablando que conforme pasa la edad disminuyen estos niveles hormonales, sobre todo de la testosterona. Ahora, hay una enzima que es la 5-alfa reductasa, que lo importante es que esta está mayor presente en la zona de transición. Ahora, lo que va a hacer es va a convertir la testosterona en dihidrotestosterona. Justo esta es más potente, ¿ok? Y va a actuar en los receptores androgénicos. Esta puede potenciarse con el estradiol. El estradiol también puede surgir a partir de la testosterona, pero este es por la aromatasa. Ahora, la aromatasa no está presente en la próstata, pero está en tejidos como en las glándulas suprarrenales, el tejido graso sobre todo, y también en los testículos. ¿Ok? Entonces, el estradiol más que todo se considera como un cofactor en esta teoría. ¿Ok? Entonces, ambos van a actuar en los receptores androgénicos y al final lo que se va a ver es una proliferación glandular, estromal y de músculo liso. Esto puede generar una obstrucción de la salida de la vejiga porque, como ya hemos visto, la próstata rodea a la uretra y por lo tanto generar ciertos síntomas. Ahora, la obstrucción no depende del tamaño, ya que la próstata podría crecer de manera centrífuga, o sea, hacia afuera, y no comprimir la uretra. Por otro lado, también podemos tener una próstata de un tamaño relativamente más pequeño y que crezca de manera centrípeta hacia adentro y está comprimiendo la uretra y generando síntomas de obstrucción. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando ya hay obstrucción de la salida de la vejiga? Se va a ver una hiperactividad del detrusor. Como va a estar de cierta manera obstruido, va a haber más contracciones involuntarias del detrusor, lo que se va a generar también, más adelante vamos a ver, en una incontinencia urinaria. Va a haber un debilitamiento de la pared porque está más que todo en una constante contracciones, entonces a la larga va a haber un mayor debilitamiento, no va a haber una evacuación completa de la orina, o sea, la orina va a estar ahí en la vejiga sin poder eliminarse. Entonces, esto más que todo se podría decir que está en una éstasis urinaria, está concentrada la orina, es lo que predispone a infecciones urinarias, justamente a que más bacterias asciendan y por lo tanto nos genere, por ejemplo, una ITU. Y al tener un hito, también nos predispone más que todo a tener cálculos a ese nivel, ¿no? De la vejiga. Ahora, como hay también la obstrucción, va a haber un aumento de la presión a ese nivel. Entonces, para poder vencer esta presión y poder eliminar la orina, lo que se va a generar es una hipertrofia del detrusor de la vejiga. ¿Ok? Entonces, esta hipertrofia es lo que de un inicio podría compensar los síntomas, ya que va a vencer la resistencia y va a poder eliminarse la orina. Sin embargo, con el tiempo no le va a poder llegar oxígeno, o al menos lo que necesita para generar la fuerza necesaria. Y además el flujo también no va a ser aumentado a esa parte porque no es un órgano que sea vital o de mayor importancia para el cuerpo, ¿no? Hay muchos órganos que son más necesarios y les llega mayor flujo.
Entonces es por eso que con el tiempo el detrusor ya va a claudicar, va a generar dolor, ya no se va a contraer y va a generar estos síntomas del tracto urinario. Hablemos de la presentación clínica de los síntomas que vamos a observar en un paciente con hiperplasia benigna de próstata. Bueno, ahora sí hablemos de los síntomas del tracto urinario bajo o inferior. Entonces lo podemos agrupar en tres grupos: de almacenamiento o irritativos, y los dos últimos, que son de vaciamiento y posmicción, también se pueden considerar como de obstrucción. Entonces empezamos con el primer grupo. Tenemos la poliaquiuria. La poliaquiuria es más que todo un aumento de la frecuencia, ¿ok? Vas más veces al baño y cuando estás ahí usualmente la cantidad también está disminuida de orina, ¿no? Entonces haces poco. Por eso están las gotas más chiquitas, ¿no? En cambio, la nicturia es cuando vas al baño durante las noches, te despiertas para ir al baño. De urgencia es eh, sientes necesidad de ir al baño, de orinar, pero acompañado de un miedo, ya sea porque anteriores sucesos te ha ocurrido algún malestar, algún dolor, entonces asociado a eventos pasados que te ha generado pues algún miedo, ¿no? Para orinar y más que todo es eso, ¿no? En cambio, la incontinencia de urgencia es una incontinencia urinaria que había mencionado anteriormente. Estas, como había mencionado, los de almacenamiento o irritativos, ¿no? Entonces, eso se puede dar no solamente por la hiperplasia benigna de próstata, se puede dar por otros sucesos, por ejemplo, una ITU, infecciones recurrentes, ¿no? Que lo que pueden hacer es una hiperactividad del detrusor, lo que va a generar lo que les había mencionado, estas contracciones que para el vaciamiento de la orina, ¿no? Entonces, en una incontinencia de urgencia, lo que pasa es que sientes esas ganas de ir al baño y como tienes un detrusor hiperactivo, se va a contraer y no vas a llegar al baño, ¿no? Entonces va a llegar el paciente, te va a decir, sí, siento ganas de orinar, pero cuando quiero ir al baño me gana, ¿no? Se orina y no llega a orinar en el baño. Entonces, esos son los síntomas de almacenamiento o irritativos. Ahora, los de vaciamiento, tenemos el chorro débil, que es simplemente, como les he mencionado, estos son de obstrucción, entonces va a haber un menor chorro con menor potencia. Justo tenemos ahí la persona, un adulto, ¿no? Que tiene menor potencia en comparación con un joven. Ahora, la gestación es más que todo la persona que está en el baño y le cuesta bastante iniciar el proceso de orinar, ¿ok? Le toma bastante tiempo. La de intermitencia es cuando está orinando y se detiene y le cuesta un poco, pero vuelve de nuevo a orinar, ¿ok? El esfuerzo miccional es ese mayor esfuerzo que tiene que realizar para poder orinar. Le puede costar, le puede incluso doler. Los de postmicción es después, ¿no? Entonces tenemos el vaciamiento incompleto. Uno es justamente esta sensación de que no has orinado completamente. Sientes que quieres orinar más, pero ya no pudiste, ¿no? En un momento se detuvo. El goteo de posmicción es una vez que terminaste de orinar, puede seguir eliminándose orina. Entonces el paciente te comenta que, por ejemplo, después de orinar, siente que ya no tiene ganas de orinar, se retira y se mancha la ropa interior, ¿no? Porque ha seguido eliminando orina aún. Entonces, esos son los síntomas del tracto urinario inferior. Acá les he puesto una pequeña palabra en inglés para que se puedan acordar quizás de la mayoría, que es Fonwise, F de la frecuencia, ¿no? La U de urgencia, N de nicturia, nocturia, W de weak string, que es el chorro débil, ¿no? Luego la I de intermittent string, que es la intermitencia, y luego la otra S es de straining to urinate, y por último la E de empty, ¿no? Que sería not empty. Entonces espero que se haya entendido esta parte, ¿no? Los síntomas mencionados anteriormente pueden verse exacerbados, por ejemplo, por medicamentos. Esos pueden ser los anticolinérgicos, como la atropina, medicamentos para la gripe, antihistamínicos,
más que todos los sedantes, antihistamínicos sedantes, y también los que tienen efectos antimuscarínicos como los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Luego también está la ingesta de alcohol, que pueden aumentar estos síntomas, ¿no? Ahora, es importante también ver y conocer qué es lo que se va a poder obtener a través de un examen rectal digital, ¿no? Entonces, eso más que todo viene a ser ya no los síntomas, sino los signos. Y a través del examen rectal digital es muy importante porque primero posicionamos al paciente ya sea una posición de cúbito lateral, o sea, de costado, o una posición de flexión hacia adelante, ¿no? Y podemos obtener ciertas características de la próstata. Por ejemplo, si está agrandado, si este es simétrico, si es liso, si es firme. Si no es doloroso y móvil, estamos hablando más que todo de una hiperplasia benigna, ¿no? De próstata. Sin embargo, si en este caso estuviese agrandado, no fuese simétrico, o sea, tuviese nódulos, es irregular, tiene una consistencia más dura, también no va a ser, es no dolorosa. Estamos hablando nos orientaríamos más a un cáncer de próstata, ¿no? Pero esas son las características que tenemos acá de una hiperplasia benigna de próstata que vamos a obtener en un examen rectal digital, ¿ok? Ahora, si en ese caso hubiese dolor, ahí estaríamos pensando más en una prostatitis, ¿no? Ok, ahora hablemos de cómo es que llegamos a este diagnóstico y los exámenes auxiliares. Ok, para el diagnóstico es importante mencionar que vamos a tener tanto síntomas como también signos a través del tacto rectal. Ahora, nos va a ayudar también la bioquímica porque podemos pedirle ciertos exámenes para descartar otras enfermedades, ¿no? Es importante hacer eso y el PSA también nos va a ayudar en eso, a quizás descartar un poco más lo que vendría a ser el cáncer de próstata. La flujometría nos orienta a confirmar la obstrucción urinaria y ya el residuo postmiccional, la uretrocitoscopía y la ecografía renal de vía urinaria o la transrectal son exámenes auxiliares que nos puede confirmar si es que hay alguna duda, ¿no? Pero vendría a ser suficiente pedir hasta la flujometría. Ahora, los síntomas del tracto urinario nos puede ayudar el puntaje internacional de síntomas prostáticos, que es algo más objetivo y nos va a orientar si son síntomas leves, moderados o severos, ¿no? Más que todo para estandarizar. Eso también eh, nos permite predecir la severidad. Tienen una utilidad para el seguimiento del tratamiento y evaluación de la respuesta al tratamiento farmacológico, ¿no? Y bueno, es un cuestionario que se realiza más que todo por varios días y consta más que todo de unas 8 preguntas más o menos. Bueno, ahora el tacto rectal ya les había mencionado cuáles son las características que nos orienta a una hiperplasia y bueno, lo contrario a esas vendría a ser también los de orientarnos más que todo a un cáncer de próstata, ¿no? Ahora, ¿qué exámenes nos ayuda bastante en la bioquímica? Es lo de glucosa. Por ejemplo, una glucosa elevada nos podría hacer pensar quizás en diabetes, ¿no? Ahora, ¿cómo podría estar orientado o relacionado la diabetes en estos casos que nos puede hacer confundir o tener síntomas parecidos? En el caso de la diabetes es importante porque puede generar eh, una, de, una vejiga neurogénica simplemente por degeneración, ¿no? De nerviosa, tanto por una neuropatía, nos puede tener también una poliuria que no es una poliaquiura, pero se podría confundir, ¿no? ¿No? Entonces eso nos puede generar siempre una confusión, entonces es importante también descartar. La creatinina también porque si estamos teniendo una obstrucción postrenal, nos puede generar una
una injuria renal o un AQI, ¿no? Y luego el examen completo de orina es importante, ¿no? Para justamente descartar alguna infección, una ITU. Ahora, con el tema del PSA, este es importante porque esta enzima es, de cierta manera, puede ser aumentada en varias situaciones, ya sea quizás también por algunos golpes, por la prostatitis, por el cáncer, ¿no? Pero aquí es importante mencionar que en el caso de la hiperplasia benigna de próstata, no va a estar aumentado mayor de 4 o inclusive si hay dudas de 4 o 10, lo que se puede hacer es tomar el PSA libre, ¿no? Si el PSA libre está mayor de 25%, entonces también estaríamos pensando en una patología benigna normal, ¿ya? En cambio, si es mayor a 10, sí sería sospechoso de una neoplasia prostática, ¿no? Entonces, el PSA en la hiperplasia benigna de próstata está menor a 4. ¿Ya? Eso es lo importante. Ok, en el caso de la flujometría es importante este examen porque es el que nos confirma que hay una obstrucción. Un valor normal sería mayor a 15 mililitros por segundo. ¿Ok? Entonces menor es lo que se encontraría en una obstrucción. El residuo postmiccional también nos indica obstrucción, pero es un examen auxiliar, más que todo. La flujometría es el mejor examen el que nos confirma. Al residuo postmiccional vamos a encontrar que está mayor al 10% o mayor a 100 mililitros. Ahora, la uretrocistoscopía es más que todo una endoscopía que se debe realizar antes de la cirugía y nos ayuda a descartar otras enfermedades, ¿ok? La ecografía renal de vías urinarias y la transrectal nos ayuda a confirmar o también a ver qué tan agrandado está esta próstata. Entonces, de cierta manera, podemos calcular el tamaño, clasificarlo también de acuerdo a su tamaño y también descartar otros tumores, por ejemplo, de vías urinarias, que debería ser muy importante antes de iniciar un tratamiento o de entrar a través de una operación o incluso alguna dilatación de los uréteres, ¿no? Ok, por último vamos a hablar del tratamiento. Después de haber hablado de cómo identificar a esos pacientes por los síntomas, qué exámenes pedirles, es importante también hablar del tratamiento. Todo nos orienta a qué manejo poder realizar, ¿no? Un expectante o uno médico, que puede ser uno farmacológico o uno quirúrgico. En el manejo expectante, más que todo el paciente tiene síntomas leves, síntomas moderados a graves, pero es importante aquí que no influye en su calidad de vida, ¿ok? En cambio, un tratamiento médico o farmacológico, estos se va a orientar más que todos los pacientes que ya tengan síntomas y además está afectado su calidad de vida, ¿no? A ver, los fármacos de primera línea, que son los que tienen una acción más rápida y también más sintomática, vienen a ser los bloqueadores alfa, ¿ok? Siendo el más específico la tamsulosina. Otro fármaco también vendría a ser la terazocina. Ahora, lo importante aquí es que estos van a actuar en el músculo liso, van a disminuir la resistencia al flujo urinario por la relajación del músculo liso a nivel del cuello, la vejiga y la uretra, ¿no? Eso va a provocar una mejoría sintomática en estos pacientes. Un efecto adverso puede ser que se pueden tener hipotensión ortostática, ¿no? Ahora, otros fármacos también que se usan son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que como les había mencionado, convierten la aldosterona en la dihidrotestosterona. Uno de los fármacos es la finasterida. Esto se recomienda como tratamiento de primera línea en pacientes con hiperplasia venida próstata, bueno, que no está complicada, que no es severa, pero es una próstata más grande, ¿no? Justamente, por ejemplo, cuando ya es mayor de 40 milímetros o incluso cuando la concentración de PSA es mayor a 1,5. Estos van a inhibir la conversión de la testosterona a la dihidrotestosterona. Esto también influye bastante porque va a provocar más que todo apoptosis a ese nivel de las células, por lo que va a generar una disminución del tamaño de la próstata. También eso va a generar un alivio sintomático porque se está disminuyendo el tamaño y al mismo tiempo también reduce
los riesgos de tanto retención urinaria, la necesidad de una cirugía prostática. Ahora, eh, esta ayuda sintomática se observa recién a los 6 meses del uso de estos fármacos, ¿no? Entonces no es tan rápido como los alfa bloqueadores. Ahora, acá también tenemos efectos adversos porque estamos disminuyendo la dihidrotestosterona y una disminución de eso puede provocar también en disfunción eréctil o disminución de la libido. Bueno, ¿a quiénes se le hace el manejo quirúrgico? Entonces acá tenemos las indicaciones. Puede ser los pacientes que tienen retención de orina, ya que ya tienen infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Hematuria, tiene fracaso farmacológico, ¿no? Los fármacos no les han ayudado, siguen con los síntomas, ven que inclusive está aumentando, sigue aumentando de tamaño la próstata. Luego también, si es que ya existen divertículos vesicales de gran tamaño, hay cálculos vesicales por la obstrucción y también por la preferencia del paciente, ¿no? Ya no quiere quizás seguir con esos síntomas, no está tan avanzado de edad, ¿no? Y también es una decisión en conjunto, ¿no? Con el paciente, ¿no? Quizás esos síntomas son los necesarios para él para decidir que quiere operarse, ¿no? Ahora, ¿en qué manejos quirúrgicos existen? Por ejemplo, tenemos la resección transuretral de la próstata, la RTU, ¿no? Esa está indicada más que todo para próstatas menores de 60 gramos. Es una operación que debe durar menos de una hora, ¿ok? Y eso sobre todo porque se va a colocar agua destilada y esto, si es que se demora más de una hora, unas complicaciones es que podría generar hiponatremia y luego también por la hiponatremia edema cerebral, ¿ok? Luego está la incisión, que más que todo es parecido, solamente que esta incisión es mucho menos invasiva y está dirigida más que todo a una próstata menor de 30 gramos, ¿ok? Ahora tenemos, ¿qué pasa? Que cuando el tamaño es mayor, ya son 60 gramos, ¿no? Entonces, eso se vendría a quitar con una prostatectomía, pero abierta, ¿ok? Ahora, es importante hablar que justamente la que va a tener menos consecuencias, menos efectos adversos vendría a ser la primera, ¿no? Porque es un procedimiento menos invasivo, ¿no? Y esto se va a quitar el tejido que está hiperplásico, que es más que todo por una guía citoscópica, que es, se utiliza un resectoscopio de cauterización, ¿no? Y así, como tenemos en la imagen acá, va a entrar por la uretra y el tejido que está hiperplasiado, que justamente es lo que está rodeando, va a ser retirado. Pero como pueden ver, la próstata no está siendo retirada totalmente. Entonces tenemos zonas que están en la periferia y que se van a quedar. Es por eso que después de esta cirugía no se exime el paciente de seguir con sus tamizajes o estar pendiente por si tiene cáncer de próstata, porque como ya les había mencionado, el cáncer de próstata se origina en otras zonas, no más que todo en la periferia de la próstata. Entonces podría aún tener o generar un cáncer de próstata. Entonces, después de la cirugía, aún se debería hacerse ese tamizaje. Bueno, ahora vamos a tratar de resolver dos preguntas. Esta es la primera. Bueno, es un hombre de 63 años que acude al médico debido a una historia de 4 meses de vacilación urinaria, flujo urinario deficiente. Se le hace un tacto rectal, muestra una próstata agrandada. Esta es simétrica, no dolorosa. Los estudios de suero muestran un PSA de 2, o sea, lo normal como les he mencionado es menor de 4. Se inicia farmacoterapia con finasterida. Entonces, ¿cuál de los siguientes es el efecto más probable de este fármaco? Entonces, pueden pausar el video para tratar de resolverlo. Ok, la terapia correcta debe ser aumento de la apoptosis proctástica. Es más que todo porque estamos hablando de un fármaco que viene a ser la finasterida, que
es un inhibidor de la 5-alfa reductasa. ¿Ok? Este efecto de la primera alternativa viene a ser por un antagonista alfa 1. ¿Ok? Ahora, la disminución de la producción de orina, este no es un efecto de estos inhibidores de la 5-alfa. Eh, y el aumento del flujo sanguíneo también, esto viene a ser por otros fármacos, por ejemplo, los inhibidores de, de la fosfodiesterasa, por ejemplo, el sildenafil, y la disminución de las contracciones de la vejiga. Eso más que todo son efectos anticolinérgicos que se puede dar, por ejemplo, por la oxybutinina o la tolerodina, ¿no? Pero no tanto por la 5-alfa reductasa. Bueno, la segunda pregunta es un hombre también mayor de 59 años. Acude por un antecedente de micción frecuente de 3 meses de evolución. Tiene que orinar cada 1 o 2 horas durante el día. Se despierta al menos 2 o 3 veces por la noche para orinar. También informa que en los últimos 2 veces ha tenido dificultad para iniciar micción y el chorro de orina es débil. Con goteo terminal prolongado, su pulso es de 62, la presión arterial también está elevada, ¿no? El examen rectal muestra una próstata lisa, agrandada, simétrica, sin severidad ni irregularidades. El PSA está en 1.1 y en la orina no muestra anormalidades. En la ecografía postmiccional, el volumen vesical residual de 110. Entonces, ¿cuál de los siguientes es el paso más apropiado para la gestión? Ok, entonces en esta pregunta les voy a dar también unos segundos, pueden pausar el video para que traten de resolverlo. Bueno, aquí la alternativa correcta era terapia de terazocina. Este es un bloqueador alfa. Entonces, este es una persona mayor de 59 años y ya tiene estos síntomas del tracto urinario bajo, ¿no? Justamente tiene que orinar cada 1 o 2 horas, tenemos la poliacuria, se despierta también la nicturia, ha tenido dificultad para iniciar la micción, ¿no? Que es la excitación, chorro débil, goteo, tiene todo, ¿no? Además ya también en el examen rectal nos muestra también que es lisa, agrandada y simétrica, ¿no? No hay nódulos, no hay irregularidades, también descartamos un poco lo de cáncer. Y el PSA también, ¿no? Menor a 4. Entonces todo eso nos orienta a hiperplasia benigna de próstata. En el examen de orina no muestran normalidades y ahí está elevado también el caso del volumen vesical, ¿no? Residual, está en 110. Ahora, si eso nos indicaría un valor de 110 que hay cierta obstrucción, sin embargo, esto es más que todo, está indicado en pacientes, por ejemplo, que tengan una severa obstrucción, por ejemplo, cuando tenga un dolor pélvico, suprapúbico, o inclusive no hay una disminución del flujo urinario total, ¿no? O tener un globo vesical, una vejiga palpable en el examen físico, ¿no? Todas esas serían indicaciones para un cateterismo vesical, ¿no? En ese caso no. Bueno, ahora la resección transuretral de la próstata es más que todo en pacientes con síntomas que persisten a pesar de la farmacoterapia. Y hemos hablado de todas estas indicaciones también, ¿no? Para la cirugía, que son retención urinaria aguda, infecciones recurrentes, cironefrosis y todo eso. Ahora, la, lo que viene a ser la biopsia de próstata es más que todo cuando hay una sospecha de cáncer de próstata y cuando el PSA está elevado, ¿no? En el caso está normal, está menor a 4. Pero nada de eso nos indica a pensar en un cáncer de próstata. La prostatectomía casi nunca está indicada, es muy raro y es más que todo eh, porque es más efectivo o incluso es mucho mejor, con mayor beneficios, la farmacoterapia y los procedimientos quirúrgicos que son mínimamente invasivos.
Ahora, la terapia de terazocina es justamente la de primera línea y justamente los pacientes que tienen hiperplasia benigna de próstata sintomática, ¿no? Es lo que va a causar la relajación del músculo liso, el cuello, la vejiga y la uretra y mejorar los síntomas. Ahora, la terapia con finasterida, como ya he mencionado, es una 5-alfa reductasa, pero que va a mejorar los síntomas, pero recién en 6 meses, entonces no va a ayudarle con los síntomas en ese momento, ¿no? Esta ha sido la bibliografía que he usado, la cual pueden revisar y guiarse. Bueno, con eso sería todo. Los invito a que puedan llenar la encuesta para poder seguir mejorando. Muchas gracias.